la armadura. ¿Señor qué? La próxima semana vemos fuerzas, bueno, vemos a lo mejor otro ejercicio de deformaciones y vamos con fuerzas internas en vías por fuerzas puntuales. Vamos a ver el resto de las secciones, después vemos el resto gráfico. La siguiente semana vemos cargas distribuidas, fuerzas internas, secciones gráficas, después cargas combinadas. Y de ahí creo que nos queda una semana libre, me parece que nos queda. ¿Hay semana libre? Antes del examen vamos a hacer una semana libre. Vamos bien. Podemos recuperarnos. Sí. Sí, recuperación, bro. Bueno, ¿sabes que el día sábado hicieron un campeonato? Me lo voltearon a Elena. Sí, oye, le hicieron una rajada en la nariz. Estuvo, bro. Dice cada No, yo no sé de mi equipo. Si usted me lo voltearon. Yo estaba en mi equipo. Tú te volteaste, pero te volteaste. Tenía trabajo. Yo le dije. Te voy a estar de director técnico nomás, pero di cuenta. Iba a ir, pero No jugó con usted. No, pero bueno. ¿Qué? ¿A esa hora de la noche? No, yo me perdí. Pero saben, fue chévere hacerlo, no me voy a mentir, fue chévere. Chal. Oiga, sí, Me gustó hacerlo. Entonces, vamos hablando un poquito del trabajo. ¿Ya? Cabe recalcar que la duración de entrega es de un mes. A partir de hoy, tienen hasta el 12 de agosto para entregarla. 12 de agosto, 0 horas con 0 minutos. Ese es el tope. ¿Ya? 11. 11 y 5, exacto. El 11 de julio hasta las 11:59 usted lo podrá entregar. O sea, no es un mes. De 11 a 11. No es un mes. De 11 a 11. Y bueno, ¿de qué trata? ¿De qué va a tratar? ¿De qué trata este trabajo? En realidad se está enfocando en realizar un análisis de vigas, ¿ya? Para que ustedes entren un poquito al tema de la carrera, ¿sí? Que analicen un plano real de una estructura, de un nivel, de un piso de un edificio. ¿Okay? Aquí te hablo un poquito de los tipos de cargas que se tienen en las estructuras en general, cargas que son en función del tiempo, tipo de cargas que hay según las normas de la construcción, ¿ya? Y lo que les pido son estos 7 puntos principales. ¿Ya? Primero, que para nuestro país, ¿bajo qué norma de construcción nosotros vamos a trabajar? Tienes que buscar la norma de construcción que se aplique y que sea vigente en nuestro país, en Ecuador. ¿Ya? Tienes que hablar un poquito de las cargas muertas, las cargas vivas. Tienes que decir qué tipos de cargas actúan en los elementos estructurales y por qué. O sea, tienes que investigar. En los elementos estructurales me refiero a columnas o las vigas. ¿Cuáles son las cargas que actúan en esos elementos? ¿Cómo se realiza el cálculo para poder determinar esa carga? Por ejemplo, si tú me dices, no, que el peso muerto es una carga, ya, ¿cómo se calcula el peso muerto? ¿Ok? Y así las diferentes cargas que tú vayas encontrando en tu investigación. ¿Qué tipo de cargas pueden presentarse como puntuales y distribuidas? ¿Te acuerdas que en la clase hablamos cuándo es una carga distribuida y cuándo se representa como una carga puntual? Ya, lo mismo. Que me digas cuáles son distribuidas y cuáles son puntuales y por qué. ¿Ya? En caso de ser puntuales, ¿cuál es su dirección? Y en caso de ser distribuidas, ¿cuál es su dirección y cuál es su forma? ¿A qué me refiero con su forma? Si es una carga distribuida rectangular, si es triangular, trapezoidal, circular, semicircular, elíptica, semielíptica. Ya tienen que justificarlas. Esos puntos de ahí, déjame decirte que son indicativos. ¿Ya? Algo de fórmula vas a tener que poner, pero la mayor parte de esos 6 puntos es pura investigación. Que tú vayas a Google y pongas la pregunta y empieces a buscar. No que copies y pegues lo que encuentres primero. No, analiza y de ahí eso transcríbelo y ya sabes, con la normativa correspondiente. Claro está que este trabajo lo tienes que hacer con el formato que yo ya te he dado durante el primer parcial, que igual lo voy a apuntar en el segundo parcial, por si acaso. ¿Ok? De ahí, para entrar al punto 7, antes de analizar el punto 7, que es el punto más importante, te dice que para el análisis de la viga, en lo que respecta a las cargas distribuidas, vas a utilizar la ecuación que te muestro a continuación, que W es igual a 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva.
Esa fórmula de ahí es un factor de mayorización que nosotros utilizamos para vamos a diseñar en nuestro país. Es importante, el trabajo quiero que se centre solo en cargas muertas y cargas vivas. Si quieres puedes hablarme de las cargas de signo, si quieres puedes hablarme de las cargas de viento, pero solo lo vas a hablar, no quiero que profundice en esos temas. ¿Okay? Lo que a mí me interesa es que tú tengas claro carga muerta y carga viva y que cómo calculas carga muerta y cómo calculas la carga viva. ¿Ya? Con esa ecuación, cuando yo digo que W es igual a 1.2D más 1.6L, ¿a qué me refiero? O sea, te lo voy a explicar. Nosotros, esta es una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Esos son los ejercicios que nosotros vemos. Una viga simplemente apoyada. Es lo mismo. Y la carga distribuida es una carga, por ejemplo, rectangular. ¿Ya? Esta carga distribuida, ¿qué valor tiene? Valor W. Este valor W, ¿cómo lo vas a calcular? Va a ser igual a 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. A eso me refiero con esa W. Esa es la magnitud de la carga distribuida. ¿Okay? ¿Cuáles son los puntos que quiero que analices? Primero, yo en este documento, tú vas a tener el lavado aquí en el anexo número 1, que aquí te estoy diciendo para cada grupo qué tipo de ocupación va a tener. ¿Ya? Hay 12 ocupaciones en general, hay más, pero yo solo me centré con 12. Si usted quiere mantener los grupos del primer parcial, ya, en el mismo orden del primer parcial. El grupo número 1 va a tener el tema 1, el grupo 2 tema 2, el grupo 3 tema 3, el grupo 4 tema 4, y así. Se van de la misma manera. ¿Cuántas personas va a tener? Es que yo pensaba que eran 3, pero me dijeron que eran 4. Sí. No sé, ya. O sea, pero a ver, ahorita lo pones así, o sea, Otra vez al sorteo. Pero y el sorteo no puede ser por eso. Otra vez el sorteo, no. Otra vez al sorteo. no, pero o sea, los temas ya los tienen. No, pero el sorteo. Porque te acuerdas que era grupo 1, tema 3. Ya, el grupo 1 puede ser que el tema 3. Área de reunión y teatro. Y teatro. Es que nuestro tema era no, casi no se va. Edificio de oficinas y área de reunión. No, pues si siempre nosotros es lo más difícil. Quieren cambiar la posibilidad. Ahora, si quieren cambiar de grupo, o sea, pueden hacerlo ahorita también. ¿Quién es el grupo 1? O hacemos al sorteo otra vez. Sí. Recién ahora, o sea. A sorteo Pero que propio. todos me den un papelito. Ajá. No, el mismo Es porque yo me imagino que hay algunos chicos que sí quieren cambiar. ¿Quiénes quieren cambiar? Ah, no, espérese. Ah, cambiar de tema o de grupo. Cambiar número de Ah, tema. no. El grupo de tema. Ah, no, el grupo lo tiene. O sea, Ya, pues ya está. Por si acaso, ahorita, para esta tutoría, no porque tengas el tema 12 va a ser difícil. No, eso no tiene nada que ver. Todos son difíciles. No, es la misma, la finalidad para todos. O sea, no hay nada diferente, o sea, por si acaso. No piensen que me tocó el tema 8 y el tema 8 dice edificio frío. No, eso no es difícil. Eso solo, por si acaso, eso solo te lo doy para que me den la carga viva. Te voy ya dando un spoiler. Esto, cuando tú vas a la norma patrimonial de la construcción, a la parte de cargas no sísmicas, hay un apartado que te dice cuáles son las cargas ocupacionales. Te dice cuál es la carga ocupacional según qué ocupación y cuál es la magnitud por metro cuadrado. Ya, esa magnitud la buscas por ejemplo de aquí. Buscas en la tabla el que diga unidad educativa por hora en primer piso y ahí te sale la magnitud por metro cuadrado. Solo es para eso, nada más. No, o sea, sí te pido una breve reseña de la ocupación, pero una breve reseña nomás. Ah, sí, un edificio para escuelas es esto se usa para esto. No, es una breve reseña. No. Pero de ahí, no porque tengas el tema 12, no, para nada, eso no tiene nada que ver. Lo único que te sirve esto es para poder determinar la carga ocupacional. Son temas distintos, no más difíciles. ¿Ya? Entonces lo repito, mantenemos los grupos de parcial y los temas son los mismos. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, si el grupo 1 tenía el tema 3, ok, el tema 3 sería el punto 3. Entonces el grupo 1 va a tener área de reunión y teatro final. A eso me refiero, ¿sí?
Ya, entonces, regresamos. Pregunto. Breve reseña del tipo de ocupación designada. Profe, ¿cuántos pisos se necesita para que se considere un edificio? Ahorita, por el momento, solo tómalo un edificio 3 para arriba. Pero ahorita eso no te estoy preguntando. Nuestro tema dice primer piso. Sí, a ver, por si Sí. acaso. No te voy a decir que diseñes, no te voy a decir que no hagas un plan. Primer plan de bien. Yo ya te estoy dando la implantación de la vía que vas a No se, realizar. Es lo mismo, Que es Hace el edificio de primer piso. hablando de peso, los diferentes pisos, ¿no? son cuatro. Esos son cuatro. O sea, 3 pisos y el primero ya sería considerado un edificio. A partir del tercero. Ajá. Y cada grupo ya tiene Tenemos un ejemplo de un piso de una vía. Mayor a 3. ¿Ya? Esa vía tiene un área. Eso se busca en el La carga que va a actuar en esa área depende de la ocupación. ¿De dónde saca la ocupación? De los temas que te di en el anexo 1. Ahí está tu ocupación. Nada más. Pero digo, es indiferente si tienes el tema 12, no importa, la complejidad no está aumentando. Eso solo te sirve nomás para sacar la carga. Nada más. De ahí lo demás, todos tienen que hacer el mismo trabajo. ¿Ok? Entonces, te repito, el punto 1 es una breve reseña de la ocupación que es designado para el grupo. ¿Ok? Nada más, breve reseña, máximo una carilla, no más. Después, tienes que averiguar, tienes que investigar acerca del principio de transmisibilidad de cargas para vigas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a ver, esto es una columna, esto es una viga, esta es otra columna, esta es otra viga, esta es otra columna, esta es otra viga, esta es otra columna, esta es otra viga. ¿Ya? Aquí está. Diferentes vigas. En este caso, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 vigas en total tienes aquí. ¿Qué quiero que investigues? ¿Cómo llega la carga? Porque este es un área, este es un patio. Por ejemplo, esto aquí. Este espacio es esto. Ya, quiero que averigües, que investigues cómo llega la carga de aquí, cómo llega hasta la viga. Eso es el principio de transmisibilidad de cargas para viga. Averigua. Por si acaso, voy adelantando. El principio de transmisibilidad para esta viga no es el mismo para esta viga, ni el mismo para esta, ni el mismo para esta. Hay diferentes tipos de principios para cada, dependiendo de la ubicación de la viga. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero averiguar. ¿Cómo calculas la carga? ¿Y por qué quiero que me averigües cómo calculas la carga? Porque yo quiero que esta viga, que tú la ves en implantación, me la lleves a él. ¿Sabes por qué? Porque de aquí yo quiero que tú calcules las reacciones. Después que calcules las reacciones, quiero que calcules las fuerzas internas, las ecuaciones para poder calcular las fuerzas internas, axial, flector y cortante. Después que me digas los valores máximos para la vía que tú estás analizando. Y finalmente, te estoy dando secciones para que calcules el índice. ¿Ya? Literal, tú haces esta investigación Ya es ingeniero. y estás practicando para el segundo parcial del examen. Ay, no. Ah, el examen. ¿Y esa cosa? Porque esto de aquí es como que si algo que te podría tomar en el examen. ¿Ya? Ejercicio como tal. No, pero es que lo que pasa es que lo complicado aquí va a ser que tú de esto lo lleves aquí. De aquí para adelante todo eso es carpintería, señores y señoritas. Es como que estás resolviendo el ejercicio en la clase. Es un taller. ¿Ya? Yo en la obra haciendo eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te pide el punto 2. El principio de transmisibilidad de la carga para la viga. Tienes que presentar la viga en un esquema de 2 dimensiones con sus respectivas cargas. Cargas puntuales y cargas distribuidas. Tienes que justificar la respuesta. Incluir diagrama de cuerpo libre del elemento. ¿Cómo digo justificar la respuesta? Pues, por ejemplo, ¿cómo calculaste la carga? El procedimiento. Y ese procedimiento, ¿cómo lo vas a agregar? En formato de implementación. Ecuación con número. Ecuación con número. ¿Ya? Ese es el punto 2. El punto C es calcular las reacciones de la viga. ¿A qué me refiero? Ya llevaste esto, averiguaste el principio de transmisibilidad, calculaste la viga, se ve así, con esta carga distribuida, que es igual a este valor, ¿ya? Y vas a calcular las reacciones. ¿Cómo calcular las reacciones? ¿Cómo calcular las reacciones de una viga? Bueno, equilibrio. X, Y, momento. Se acabó. Se fue el punto C. Vas al punto D. Por medio del método de las secciones, presentar la ecuación para el cálculo de las fuerzas internas a lo largo de la viga.
eso que tú lo vas a empezar a ver desde la próxima semana. Oye, pero ingeniero, pero yo tengo una investigación. Sí, pero la investigación es como para 4 semanas. Pues yo hasta las 4 semanas ya te di todo ese tema. ¿Ya? Y porque no creo, pero que sí, si tú lo haces en esta semana y la otra ya tienes hasta el punto C, está bien. Que lo haga, dice. Está bien. Pero, como a usted le gusta dejar todo para el final, ya. De ahí, punto D, vas a calcular las ecuaciones. ¿Por qué? Por medio de las secciones. Punto D, punto E, vas a presentar los diagramas de las fuerzas internas. Cortante, axial y momento. También lo vas a ver la próxima semana y empiezas a verlo. El punto F, vas a identificar los valores máximos y mínimos cortante y flector. Pero hoy es otro tema, no es otro tema. Porque tú con este tema sacas el de acá. Y con este tema ya puedes saber los valores máximos y los valores mínimos. O sea, va uno con el otro. ¿Ya? Y para finalizar, vas a calcular la inercia de la sección de la viga. Vas a identificar el eje en el cual la sección va a trabajar mejor. ¿En qué eje va a trabajar la sección mejor? ¿Cómo lo sé? El que tenga más momentos. Mayor inercia es el eje que mejor va a trabajar. ¿Ya? Y aunque puedes utilizar software para poder identificar la inercia, debes justificar su elección por medio del procedimiento, como lo hemos visto en clase. Hago la tablita. Tienes que una vez más colocar las ecuaciones como lo se lo resuelve en clase. Si quieres tú para comprobar, para complementar tu trabajo, tú tienes un programita que te saque la inercia directo, acá, ponlo. Pero eso no me la puedes resolver, tienes que ponerme el cálculo. Como nosotros lo hacemos en clase, por eso tenemos aquí, por medio de los procedimientos vistos en clase, teoremas técnicos. Te voy a indicar. Eso va como anexo. No, eso va aparte, lo vas desarrollando. No va a desarrollando. El software es para comprobar. Para comprobar si quieres, si no, no lo hagas. Si no, no lo hagas. Está bien. ¿Ya? Y aquí, bueno, te repito, el anexo 1, la ocupación para cada grupo, ya sabes, el mismo caso de la primer parcial, grupo 1, tema 3, así. En el anexo 2, que viene lo chévere también, para calcular la inercia, está dividido en 3 perfiles. Perfiles estructurales que se usan en nuestro medio. ¿Ya? Entonces, aquí dice designación grupo 1 a grupo 4. ¿A qué me refiero? Para el grupo 1 va a ser el perfil IPE 160. Sería el tema 1, sería. No, grupo 1. El grupo 1 a 4 dice. Grupo 1, porque ¿cuántos grupos son aquí ustedes? 8. Ya, entonces del grupo 1 al 4. Diferente al tema que se está. Así es, no, eso, olvídate que el tema de hoy ya lo subimos. La inercia, ¿dónde usted puede ver el grupo? En la presentación del primer parcial yo cargué una PDF donde está el grupo 1 con su integrante, el grupo 2 con su integrante, el grupo 3 con su integrante. Ahí usted va a ver qué grupo es. ¿Ya? Te repito, el grupo 1, aquí te dice designación del grupo 1 al grupo 4. El grupo 1 va a ser el primero, el grupo 2 el segundo, el grupo 3 el tercero, el grupo 4 el cuarto. ¿A qué me refiero? El grupo 1 va a tener el perfil estructural IPE 160, el grupo 2 IPE 180, el grupo 3 IPE 200, el grupo 4 IPE 220. Ese es el perfil del grupo 4. ¿Cómo vas a calcular los valores? Aquí te estoy mostrando una imagen que te estoy dando con todo expresado en términos. H para altura, B para base. Aquí está, todo por si acaso es de milímetros. Aquí estoy especificando que esto es de milímetros. La altura para el IPE 160 va a ser 160. La base va a ser 80. El espesor W va a ser 5. El espesor de F va a ser 740. La altura F 145 y D 127. Esto lo vas a para calcular el inercia. ¿Dónde? ¿Ya? Cada grupo va a tener. Aquí hay para 12 grupos en total. El grupo 1 y el grupo 4 es eso. Del grupo 2, del grupo 5 al grupo 8, en cambio va a tener un perfil HEB. Es otro tipo de perfil. Grupo 5, HEB 180. Grupo 6, HEB 200. Grupo 7, HEB 220. Grupo 8, HEB 240. Y aquí están las dimensiones de ese perfil. Aquí tienes que calcular la inercia. ¿Ya? Y en este caso, si ustedes son solo 8 grupos, bueno, te llevo. Pero si aquí hay un grupo 9, bueno, te damos abajo. Sala. Tienes otro perfil para el grupo 9, del grupo 9 al grupo 12. ¿Ya? Y aquí puedes calcular la inercia. Una vez más, 9, 10, Pero no, 22. o sea, es referente a la tabla, no me creo yo. Cada tabla, cada perfil es diferente, cada quien tiene su dimensión. Por si acaso, ese punto, Pero no. ahorita lo puedes hacer.
Porque tú ya sabes calcular la inercia. Sabes el teorema de Stern. O sea, tú en este momento ya puedes sacar la inercia y ya tienes una parte de la investigación. ¿No? Había algo más abajo. ¿Ok? Eso con el tema de los perfiles. Si tú quieres practicar para el examen, quieres ejercicios, mira, aquí tienes más ejercicios para practicar. Póngase a calcular la inercia en cada de esos perfiles si quieren. ¿Cómo? ¿Ya? O sea, eso no es referente a la tabla. Son Igual les repito, esto ya está cargado en la plataforma, No, desde el PDF, pues, ustedes. ¿Ya? Ahora, vamos al anexo 3. Anexo, en el anexo 3 estoy poniendo la implantación general de edificación y la designación de vigas por grupo. Te repito, cada grupo va a tener una viga para analizar y hacer este trabajo. Y este está en formato A3, ¿ya? Aquí está el plano, ¿ok? Por si acaso, estos acá, te comento, estos son los ejes: eje horizontal, el eje D, E, F, G y H, el eje vertical que es del 3 al 8. Nosotros somos el de ¿Ya? Aquí están las dimensiones: 6 metros, todo esto es de metros por si acaso. 6 metros y acá 9 metros, eso va a ser regular, ¿ok? Y aquí, en esta tablita de acá, vas a tener el grupo 1, la viga que tiene es del eje vertical número 3 y el eje horizontal DE. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el eje vertical 3? El de acá abajo. ¿Cuál es el eje vertical? El eje horizontal DE es de aquí. Entonces, la viga que va a analizar el grupo 1 es esta de aquí. Esta es la viga que va a analizar el grupo 1. ¿Ya? Aquí está, esa es la viga que va a analizar. Aquí está el área y tiene que ver el principio de admisibilidad para sacar las claves. ¿Sí? Y así va con la grupo 2, grupo 3. Esto está así: grupo 1 es esta viga, grupo 2 la de acá, grupo 3 la de acá, grupo 4 la de acá, que es todo esto, por si acaso. Acá es el grupo 4. Grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10, grupo 11, grupo 12. ¿Ya? ¿Qué más tienes en este plano? Aparte de la implantación de las vigas, aparte de qué viga te va a tocar analizar, ¿ya? También tienes el corte de la losa. Como tú ves, esto tiene forma de un cuadro, que a veces es una losa en 2 dimensiones, una losa aligerada en 2 dimensiones. La sección de la losa, esta de aquí abajo. Aquí está la sección de la losa. Para 1 metro de losa, vas a tener esta configuración. Esto que está sombreado, esos son cajonetas o son bloques, que al final, cuando uno ha hormigonado, eso lo retira. Y solo te va a quedar esta de aquí de hormigón, esta doble T. ¿Ya? ¿Por qué todo eso? Si me voy adelantando, eso es carga muerta. Carga muerta se refiere a la carga permanente, carga que va a estar siempre en la estructura, que nunca se va a mover. La losa no se va a mover del edificio, la losa siempre va a estar en el edificio. Eso es carga muerta. ¿Qué tienes que hacer? ¿Por qué tienes la sección? Porque quiero que calcules el peso de esa losa. ¿Ya? Aparte tienes la sección de una viga, que son las que están sombreadas de amarillo. ¿Qué te doy la dimensión? Que es de 20 por 40. ¿Pero para qué me estás dando eso? Bueno, ¿qué ocurre? Voy a hacer el caso del 8. Voy a hacer acá, este no es de nadie. ¿Ya? No solo amarillo, o sea, también tienen otro tipo de vigas. Pues acá. Estas que están de blanco también son vigas. Pero ¿qué sección tienen? La sección que le designé fue para que calcule la inercia. Esa es su sección de esas vigas. La única que es diferente es la de amarillo. Yo te la estoy especificando en el plano cuál es la de amarillo. Pero esta de aquí que es de blanco también es una viga. ¿Cuál es la sección de esa viga? Te vas a tu anexo de acá, donde está el 2, ¿cuál es tu perfil que tienes? ¿Ya? Esa es tu sección de esa viga. ¿Ves? Pensé que esa era la sección. No, por eso le especifico. Sombreadas de amarillo. ¿Sí? Sobre esa la que mande. Por ejemplo, aquí tiene blanca. ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser esta viga? ¿Qué sección tiene esa viga? Ya lo dije, nada. Arriba la alemán. La de la inercia. La de la inercia. ¿Ya? Te voy explicando un poco porque probablemente nadie va a venir a preguntar. ¿Ya? Te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. Tienes ese paño de ahí, ¿verdad? Tú tienes 2 áreas, tienes una superior y una inferior. Aparte tienes una viga, aparte tienes una viga aquí. ¿Ya?
¿Cómo vas a resolver esto? Es la parte interesante, la parte tricky de toda esta vaina. ¿Ok? Una vez que tú saques el principio de transmisibilidad, que lo averigües y me digas y me muestres, ok, ¿sabes qué? Hay dos maneras de calcular la carga por un principio de transmisibilidad. Dependiendo de cuál tú elijas, tú vas a analizar. ¿Y cómo vas a analizar esto? Si tú tienes esta vía aquí, esta vía es la que tú tienes que resolver. ¿Ya? Esta viga, si yo la represento en un sistema de 2 dimensiones para poder resolverlo, va a ser de esta manera. Así va a ser. Las columnas las va a poner como un articulado y un rodillo. ¿Ya? Vamos a decir que esto de aquí a acá es L1, de aquí a acá es L2. ¿Ya? Entonces, aquí para esta viga, como aquí tienes una viga, eso te va a generar una carga puntual. Una carga puntual que tú la tendrás que poner así. Que va a estar ubicado a L1 y todo esto es L2. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Por el principio de transmisibilidad, esta área de aquí, primero va a trabajar con esta viga de acá. ¿Ya? Y de ahí, esta viga de acá te genera una reacción. Esa reacción es esta carga W1. De ahí, esta viga de acá te genera cargas por las áreas, pero se va a hacer más o menos así. Para ese caso, va a ser así. Entonces vas a tener una carga, una viga, con una carga puntual y con carga distribuida. Esa es tu viga. ¿Cómo sacas este W2? 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. ¿Ya? Pero ¿cómo sacas el W1? Primero analizas esta viga de acá, es negro, de acá. En este caso también te genera unos apoyos así. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Esta viga de aquí te genera una carga W3, que también es igual a 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. De aquí sacas las reacciones y de aquí te sale W1. ¿Ya? Entonces tú primero, para poder resolver, llegar a esa viga, necesitas calcular esa carga puntual. ¿Cómo sacas esa carga puntual? Primero analizas esta viga de aquí, sacas la carga distribuida, calculas las reacciones y esta reacción, esta es la que vaya como carga puntual. ¿Ya? Pues el tema del principio de transmisibilidad. Entonces, esto es lo que, la parte chévere de esta vaina. Que lo que yo estoy ahí, lo lleves a cargas en ese sentido con ese diagrama cuerpo libre en mí. Y ahí tú empiezas a resolver todo. ¿Qué es carga muerta? Te repito, carga muerta es todo lo que carga que está permanente en la estructura. ¿Cuáles son esas? Losas, paredes, eso es carga muerta. Eso no se va a mover. ¿Cómo calculas esos valores? Es parte de la investigación. De la losa que estoy diciendo, ahí está la sección, calcula el volumen en pesos. Las vigas, esa viga también te genera una carga. ¿Cómo calculas eso? Tienes el área, tienes la longitud, sacas un volumen, puedes sacar el peso. Puedes sacar el peso de las vigas, de las amarillas, salto de las vigas blancas y la losa. Eso es carga muerta. Sumas todo eso y esa es tu carga muerta total. Eso lo multiplicas por 1.2 y tienes una parte de la ecuación. ¿Cómo sacas la carga viva? Depende de la ocupación que te he designado. Y eso para ti eso está fácil porque eso ya tiene un número, no tienes que calcular, ya es simple, ya está normado. 4.80 kilómetros por metro cuadrado. Ese por ejemplo, una ocupación neta, ese es el valor. Ya, eso es todo. Entonces 4.80 por eso. Dice no, tienes la carga total. Lo llevas y empiezas a resolver cosas. Lo complicado del trabajo de la investigación es esta parte. Eso es lo tedioso. Que vas a tener que trabajar. Igual, ustedes saben, yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 9. Y si ustedes tienen alguna consulta, tienen toda la libertad para acercarse. Yo estaré en la Secretaría Informática. Si me van a estar ahí, van a preguntarme, pueden traerme, yo voy a estar dispuesto a responder tus preguntas. Si es que quieren. Si usted igual entendió, no tiene preguntas, chévere, hágalo rápido para que ya salga de esa vaina. Te lo envío con tiempo, porque te van a mandar más trabajo los demás profesores. No quiero que después me digan, ingeniero, pero ese trabajo es larguísimo y usted lo envió recién a la quinta semana. Pero si ya en 3 semanas se acaba el semestre, ya, por eso lo envío con tiempo.
Ahorita, que una gente a un año creo que envía como que investigaciones, lo que envían, está fresquito ahorita. ¿Ya? ¿Ok? Todo esto ya está cargado. No te preocupes, no te preocupes. Este trabajo es diferente para cada curso. No te preocupes, no te sientas mal. No te sientas mal. Cada grupo, lo único que se repite, eso sí, es la carga ocupacional. Eso no lo cambia, eso es lo mismo. Porque esa es normal. Pero sí cambia la sección, y la distribución y la implantación. El plano general es el mismo, pero las vigas son diferentes. Si tú tienes dos formas de hacer el gráfico y los diagramas de la fuerza interna. Primero puedo utilizar AutoCAD, que es el que yo utilizaría. Yo utilizaría AutoCAD. Pero este software de licencia libre, por si acaso tú lo pones y lo puedes cargar, te sirve para comprar los datos. Porque tú aquí, en esta viga, tú te vas acá, pones el tipo de viga y longitud, estableces las unidades, pones la longitud y los tipos de apoyo empotrados y la longitud de cada apoyo. Aparte puedes poner cargas puntuales, aparte puedes poner las cargas distribuidas. Y tú cuando pones todos los valores, tú lo que pones es calcular y te va a dar un informe. Este informe. Esta viga, aquí está, carga distribuida, carga triangular, carga puntual. La analizó, te da las reacciones y te da los gráficos. Cortante, lector y en este caso de giros no te necesita, por eso lo ven en resistencia, pero esto lo sí. Cortante y flector, aquí están los gráficos. ¿Ya? Y aquí tú tienes los valores de cada momento, cuál es el momento máximo, cuál es el momento mínimo. Un programa que lo puedes utilizar para comprobar de cierto programa. Cuidado, vas a coger y tú lo vas a copiar y pegar. Tú haces esto y te voy a poner 0. Te pongo 0. No te reviso nada, te pongo 0. Esto te sirve para comprobar. Si quieres, pégalo en el documento en modo de verificación. Mira, ¿ves? Esta es la ecuación del momento, este es el gráfico que yo saqué, lo comprobé con ese programa y mira, también me sale. ¿Ya? Entonces, lo puedes descargar, te repito, es de licencia libre. No te cuesta, es gratis. X Viga se llama. ¿Ya? Y nada, eso es lo que será la tutoría. ¿Cuánto será? Al cuadrado. Pregunta, ¿nadie tiene preguntas? Sí. Ya, no, pero Antonino, es algo que quieras consultar. Pero, X o Y. Ya, pues nada. A ver, entonces, ¿saben qué? Me di cuenta que la semana pasada no les toqué taller. Ayer, ¿qué es eso? Entonces no quiero que haya traslapen con las actividades de los cursos. Entonces no voy a tomar la lección hoy. Vamos a tomar la próxima semana. Y no, para nada, es más tema. Porque hoy día, ahorita hagamos un taller. Porque esto es taller de qué? De viga e inercia. Viga e inercia. Espérate, estudiamos nodos. Tenemos el receso. Dormí 7 horas. Después del receso vamos a ver armaduras por método de secciones y la lección va a ser de armaduras la próxima semana. O sea, toda armadura, meter secciones y todo. Exacto. Así es, requiere la Pero ya te diré. No, ya no. Solo la armadura. Solo armadura. Wow. Eso va a ser la elección. Secciones, vamos a poner el nodo D. ¿Qué fuerza tiene el nodo D? D. ¿El nodo D qué fuerza va a tener? D y BD. y esta está o no está en equilibrio ahí. Y esto de aquí, si yo sé que esto es 0, ¿va a estar o no va a estar en equilibrio? Sigue estando en equilibrio. Pero ingeniero, si vos el nodo E, también está esa fuerza. Sí, tienes razón. Vamos a grafiquemos el nodo E. El nodo E, mira, tiene la fuerza E. Tiene la otra fuerza que viene hacia el otro lado, por equilibrio, tiene que ir hacia el otro lado, que es el C. Y aparte tiene la fuerza del elemento BE y FE. Digo, va a salirte, una a lo mejor te sale así, la otra a lo mejor te sale así. Le pregunto, ¿hay o no hay equilibrio ahí?
Si yo pongo la fuerza del nodo del elemento ED, que yo sé que es un elemento de fuerza cero, Ya no sigue vale. manteniendo el equilibrio. ¿Sabe? Siempre en la armadura va a haber el equilibrio dentro de la fuerza de todos los elementos. Va a haber el equilibrio. Y si tú sumas y restas toda la fuerza, te va a dar cero. Las componentes en X como las componentes en Y. Una manera fácil de identificar cuando un elemento es fuerza cero, tú lo puedes identificar sin necesidad de hacer todo el procedimiento de análisis, por si acaso. Tú puedes determinar una fuerza de un elemento de fuerza cero de manera rápida. Tienes dos escenarios. Lo principal, tienes un nodo. Un nodo con elementos polinomiales. Cuando tienes un nodo con elementos polinomiales y aparte tienes otro nodo diferente en otra dirección, ten por seguro que este va a ser un elemento de fuerza cero. Significa que solo sirve para mantener la armadura estable. Puede ser una colineal horizontalmente o puede ser inclusive inclinada. Tienes ahí la armadura y aparte tienes otro elemento acá. Den por seguro que esta fuerza es un elemento de fuerza cero. ¿Ya? Cuando tengas así estos casos, que tienes secciones continuas y aparte tienes aquí una diferente que no está en la línea de acción de la fuerza, de los elementos, esto va a ser de fuerza cero. Ahora, si aparte tengo otro ahí, ya. Entonces ya tú no me puedes asegurar que este elemento es de fuerza cero. No me puedes asegurar aquí. Porque tienes otro elemento que está actuando. Ahora sí quieres resolverle el nodo. Calcular la fuerza de cada uno de ellos y ver si te sale cero. Pero profesor original tampoco se podría asegurar, ¿o sí? Porque Solo así. sí, pero ¿y si una fuera mayor que la otra y No, Igual. no hay equilibrio. No hay una contraria. No hay equilibrio. Y si une y hace un triángulo, ¿Cómo hace ese triángulo? o sea, termina de unirla, es un triángulo. Si abajo hay una unión. Estaría haciendo- O sea, dice acá, Ajá, y une lo de las puntas. aquí, Ajá, aquí, ajá, y la otra. Igualmente sería cero. y la otra aquí. No, la punta de arriba. Ajá, sí, el ejemplo de ahí, Ricardo. Es que, Ricardo, si tú analizas ese nodo, no hay otra contraria. No hay otra contraria. Digo, A ver. Es que me dice allá, pues acá. Ya, sigue siendo cero. Sí, pues. Fíjate, no, sí, pero, a ver, esto sigue siendo cero. ¿Cuándo? Si aquí yo tengo un nodo y esto sigue ahí, con la misma pendiente. ¿Qué pasa si yo tengo este caso? Ya me sobra. Y aparte tiene esto, Ahí no sería cero. ya no es un elemento de fuerza cero. Porque no sería recto eso. Así es, ya la línea no es la misma, tiene que ser una línea continua, misma pendiente. Y aquí hay diferentes pendientes, ¿sabes por qué? Porque aquí tú tienes un ángulo, acá tienes otro ángulo. Aquí esto ya no es un elemento de fuerza cero. Vas a tener un valor. debe ser perpendicular? Tiene que, perfecto, manténlo así. De esa manera tú sabes, puedes identificar rápido cuando un elemento va a ser de fuerza cero. ¿Ya? Punto. Ya. Sí, pero sí. Sí, fue un punto y de miedo. Ahí está lleno. Entonces, quiero recapitular, hacerle hincapié. Los elementos dentro de las armaduras están sujetos a dos tipos de fuerzas. Pueden ser fuerzas de tensión o pueden ser fuerzas de Ricardo, presta atención. ¿Ya? Esas son, por eso Cuando se tú embarcan analizas todos. el método, Todos cuando tú son analizas por contrarios. el método de los nodos, el primer paso es que tú resuelvas las reacciones en la armadura. Después que tienes las reacciones, que las reacciones tú las calculas con fuerza en X, fuerza yo calculo H, ¿cuál podría analizar? Nodo A o el nodo H. Si yo pongo ¿cómo hago el método del nodo? Literal, solo escribo nodo A, grafico el puntito, un puntito que representa el nodo A, coloco las fuerzas de las reacciones, ¿ya? En ese caso, ¿tiene fuerza en X? No, ¿verdad? Por si acaso, esa armadura es simétrica. Sí. ¿Por qué es simétrica? Misma distancia. Misma instancia. Entonces, si yo quiero sacar las reacciones, ¿cómo las saco de una manera rápida? Solo un lado. Sumo todas las fuerzas externas.
¿Cuántas fuerzas externas hay? 3. ¿Cuál es la magnitud? 4. 4 por 3, 12. 12 dividido para 2. La reacción en A es igual a la reacción en H y va a ser 6. Y estamos obviando el hecho de calcular fuerza en X, fuerza en Y y momento. Estás ganando unos minutos por sacarlo ahí. Solo con el simétrico. ¿Ya? Ahora, si yo sé que es simétrico, entonces damos las reacciones. La fuerza, si yo quiero que este nodo esté en equilibrio, la fuerza del elemento AB, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Para qué no esté en equilibrio? Con esta fuerza, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia acá, hacia adentro. ¿Verdad? Y esto va a ser la fuerza A, B. AB. Ahora, te repito, la fuerza del elemento AC, para que esto se mantenga en equilibrio, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia allá. Hacia acá. ¿Verdad? Entonces aquí lo que estamos haciendo es dejarlo virtualmente en equilibrio. Visual, porque estamos nosotros dejándolo de una manera morosa, por así decirlo. Era vulgar. Y ahí, para tú poder calcular si de verdad está en equilibrio o no, ¿qué ecuaciones tienes que usar? Sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y. ¿Ya? Como ya sabemos que este equilibrio es correcto, si hacemos fuerza en X, fuerza en Y, esto va a ser igual a ¿qué? A F, a B, por... Tengo un triángulo, no tengo un ángulo, no me está dando ángulo, es verdad, no estoy dando ángulo, pero estoy dando un triángulo por los lados. Tiene la base y tiene la altura. ¿Cómo calculas el ángulo en un triángulo ahí? Teta va a ser igual a tan la menos 1 de qué? 12 sobre 9. ¿Qué valor nos da el ángulo? ¿Cuánto? 53. 3.13 grados. Entonces, la componente Y de esta vez, ¿qué va a ser igual? A esta vez por seno 53.13. Como si la descompongo es positiva o es negativa. Negativa. Negativa, que va a ser menos. ¿No verdad? Bien. Más 6, porque esa es la reacción, y esto es igual a 0. ¿Y usted qué hace aquí para sacar la regla? Un simple despeje, nada más. Esta vez va a ser igual a 6 dividido para el seno de 53.13. ¿Ya? ¿Cuánto nos va a dar eso? 7.50. Como salió positivo, significa que la dirección que asumimos es correcta. Está bien. Entonces te pregunto, ¿el elemento en qué va a estar? ¿En tensión o va a estar en compresión? ¿Eh? ¿Por qué está en compresión? ¿Cómo te lo explica Ricardo? ¿Por qué? A ver. Yo se lo expliqué. Porque es contraria a la fuerza del nodo. Porque si hablamos del tema del equilibrio, si este es el nodo A, y estamos diciendo que esto es FAC, que salió positivo, así que es correcto. Perfecto. Voy a analizar ahora el elemento. Y el elemento. Aquí, ¿esto cómo está? Esto está hacia la derecha. Para que tenga equilibrio, ¿dónde tiene que ir? A la izquierda. Ojo, si aquí está esta fuerza hacia la izquierda, en el otro lado siempre tiene que ir hacia la derecha. Entonces, ¿qué es esto? ¿Esto es compresión? Eso es tensión. ¿Ya? ¿Yo qué les dije? Cuando la fuerza sale del nodo, eso significa que el elemento va a estar en tensión. Pero está entrando. Pero, ¿qué? ¿Cómo está entrando la fuerza del elemento? A ver. Ah, yo estoy con AC. Verdad, tienes razón. Estoy con... A ver. Ay. Yo estaba con AC, tienes razón. Sí, eso es verdad, Otro punto. tipo de A ver. Ya, entonces, sale del nodo. Oiga, profe, se lo expliqué todo el día, profesor. Se lo expliqué todo el día. Entonces sería Sale nodo. Comprensión. Sale nodo comprensión. Si sale no es compresión, si ingresa no es tensión. No, si ingresa no es compresión. Esto va para la grabación. Si sale tensión, y si ingresa es compresión. Ingresa no es compresión, sale no es tensión. Anda, pues. Haciendo de
Vete el video. Vete el video. A ver, dilo. Ya. De ahí no se supone que ustedes ya saben. Porque se supone que llega a la lección. ¿Qué lección? No, en teoría. Ay, no. No la tomamos porque hasta un día. ¿Qué lección? Iba a la lección. Verbo pasado. Uy, novena. El método no es porque es un método, claro, Ya saqué 10 en mi taller. es Déjame más retirar. laborioso, ¿ya? Secciones más. Pero no es el único método que nosotros tenemos para poder resolver armaduras. También nosotros tenemos el método de la sección. ¿Cuándo usted utiliza el método de la sección? Fuerza cero. No. No. Simplemente, imagínate esa armadura. ¿Vale? Y yo te digo que me calcule no la fuerza en cada uno de todos los elementos. Solo quiero que me calcule la fuerza del elemento BD, BE y CE. Separo geométricamente la. ¿Cuándo usted va a utilizar los nodos? Cuando yo le pida fuerzas puntuales de elementos puntuales. ¿A qué me refiero? En vez de decir cada fuerza de todos los elementos de la armadura, no. Solo digo, calcule la fuerza en los elementos BD, BE y CE. Solo quiero 3 elementos. No quiero toda la armadura, solo quiero esos 3 elementos. Entonces, a ver, usted igual puede hacer métodos no. Pero igual va a salir lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Más tiempo. Para usted va a hacer métodos no, ¿qué tiene que analizar primero? Cada Nodo A, A, B, después tiene que ser el nodo C o B. y después va el nodo B. ¿Sí o no? Así tiene que hacerlo. Para todo problema, tiempo. ¿Qué es lo que hace con el método de sección? Le va a simplificar todo eso. ¿Ya? Voy a graficar la la armadura. Otra vez. Aún no me adapto, pues. No estudié esto, pues. ¿Cómo coger un.? Ay, espérate, ay. Comunicación. Eso es lo que te estudian. Me equivoqué de carrera, perdón. ¿Ya? A y B. Ok, esa es la armadura. ¿Qué fuerza tiene la armadura? Tiene una fuerza de 4 acá, 4 acá, 4 acá. ¿Qué ocurre? Me doy cuenta que esta armadura primero que es simétrica. Simétrica en longitud y simétrica con la fuerza. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que AY va a ser igual a HY, que va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas externas dividido para 2, y eso me va a dar 6. ¿Ya? Hasta ahí tú tienes que haber llegado. El problema. ¿Qué te digo? Te digo que me calcule la fuerza en el elemento BD, BE y CE. Esa fuerza quiero. Si usted hace el método de los nodos, tiene que analizar el nodo A, después tiene que analizar el nodo C, después, ahora se va al nodo B. ¿Y por qué hace todo ese proceso? Bueno, sencillo, porque usted en el nodo B, ¿cuántas incógnitas tiene? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio puede usar? Dice 2. No puede resolver. Entonces, usted necesita primero, ¿qué cosa? Despejar incógnitas. Entonces, si usted analiza el nodo A, ¿qué va a obtener? La fuerza B, ¿sí o no? Si te vas al nodo B, si ya conoces a B, ¿cuántas te quedan? Ahora te quedan 3. No puedes. ¿Te vas, ¿sí o no? Entonces te vas al nodo C para calcular la fuerza CB. Y ahora, como conoces CB y AB, ¿cuántas incógnitas te quedan? 2. ¿Pero cuánto vas a tardar en hacer eso? ¿Verdad? Un tiempito considerable. ¿Ya? ¿En qué consiste el método de las secciones? Como su nombre lo dice. Vas a seccionar la armadura. Vas a hacer un corte imaginario. ¿Ya? Ahora, ese corte, tú lo puedes hacer en cualquier parte de la armadura. Pero si yo te estoy pidiendo BD, BE y CE, ¿tú vas a hacer un corte aquí? No. ¿Tú vas a hacer un corte aquí? No. ¿Vas a hacer un corte acá? Tú debes hacer el corte. Sí y el sí. Aquí debes hacer el corte. Ujú. En este lado, ¿por qué quieres hacer el corte ahí? Porque con el método de secciones, una vez que tú eliges tu corte, vuelves a graficar la armadura. Pero, con una singularidad, no vas a graficar toda la armadura.
solo vas a afinar la armadura Eso mismo. hasta el nodo que está antes del corte. Esto es A, esto es B y esto es C. Y esto es 6 y esto es 4. Hizo un corte, nada más. Este es el corte que yo debo hacer. ¿Ya? Voy a hacer otra vez la armadura, pero hasta este punto, hasta este nodo. Tú puedes hacer dos secciones aquí. Puedes hacer este corte A, puedes hacer una sección del lado izquierdo o una sección del lado derecho. Pero esa sección la llegas hasta el nodo anterior. En este caso, la sección del lado izquierdo es esa. Si yo hago la sección del lado derecho, va a ser esto. ¿Ya? No, es que no, ¿sabes por qué no es un proceso? Primero, si entendieron el tema de la sección que hizo ahorita, ¿no? Solo hizo un corte. Un corte Lo que toca el corte se elimina. se elimina nada más. Pueden coger el corte del lado izquierdo, sección izquierda, o la sección derecha. ¿El corte tiene que ser recto o también puede ser? No, el corte así nomás como yo lo puse. Si te das cuenta, la sección, ¿hasta dónde la estoy haciendo? Hasta el nodo. No estoy haciendo la sección hasta acá. Estoy llegando hasta el nodo nada más. Entonces, el corte del lado izquierdo, la sección izquierda, va a ser de aquí hasta este nodo. La sección del lado derecho va a ser de aquí hasta este nodo. No es que vaya acá. O sea, prácticamente diga que todo el corte Se elimina y te quedas solo con los nodos. Nada más. Hay casos de hacer doble corte. Sí puede ser doble corte. O sea, por ejemplo, uno de esos pasa al otro lado, se elimina todos los medios. Pero y ya. Pero lo que estás ¿Qué buscando. gana bueno? claro, se la cogieron calcular. ¿Qué gana? El corte no es como que te va a O sea, a ver, el corte, a ver, te estoy diciendo que tú puedes hacer corte donde tú quieras. Pero si yo te estoy pidiendo la fuerza BD, BE y CE, ¿dónde deberías hacer el corte? Donde están los elementos. Donde están los elementos que te pido, ahí debes hacer el corte. Porque por eso te pregunté al inicio. Si yo quiero BD, BE y CE, y yo hago un corte aquí, ¿qué hago con ese corte? No hay, no sé nada. Yo quiero estos elementos. ¿Y por qué es importante que tengas claro dónde va a ser el corte? Porque tú haces la sección después del corte. Solo esa sección izquierda y sección derecha. Después que haces la sección, vas a colocar las fuerzas de los elementos. Y todas les van a mandar atención. Todas. ¿Cuándo la fuerza en el nodo es atención? ¿Cuándo la fuerza en el elemento de tensión? ¿Qué pasa en el nodo? ¿Cómo debe ser la fuerza? ¿Ingresar o salir? Entrando, ¿Ah? saliendo. Tiene que salir. Entonces, lo único que hace es colocar todas las fuerzas en tensión. Las que quieren calcular. Nada más. Hay que asumir las que están en tensión, las que tenemos que hallar. Todas las asumen en tensión. Asúmelo tú en tensión. Porque si te sale negativo, ¿qué significa? Está contra Que está con presión. No es que está mal, solo que está con presión. Nada más. Esta es la sección para el corte del lado izquierdo. La sección para el corte del lado derecho. Hacia acá. Exacto. No hay. Acá. Por ahora. ¿Ya? Usted puede trabajar con cualquiera de las dos secciones. Obviamente, ¿usted qué sección debería coger? ¿Cuál sección debería coger? Izquierda. La izquierda, porque es la que tiene menos fuerzas externas. Antes de avanzar, entiendes el tema del corte, y la sección cómo queda, porque la llega la repita. La repetimos. No pasa nada. El método de secciones consiste en que tú debes hacer un corte dentro de la armadura. ¿Cuándo utiliza el método de las secciones? Cuando yo no te pido todas las fuerzas, sino te pido fuerzas puntuales, elementos puntuales. En este caso, te estoy diciendo, para esa armadura, te pido BD, BE y CE. Son tres elementos que quiero que no quiero nada más. Lo demás no me interesa a mí, solo quiero esos tres elementos. Tú puedes trabajar con el método de los nodos, lo puedes hacer. Pero si trabajas con el método de los nodos, tienes que calcular el nodo A,
después el nodo C, y ahí te puede ir al nodo B. Vas a tardar mucho tiempo. Con el método de la sección, lo único que hace es hacer un corte donde están los elementos que yo te pido, en este caso, BD, BE y CE, que están en esta parte de la armadura. Entonces aquí hago mi corte. ¿Qué pasa con este corte? Se generan dos secciones. Una sección del lado izquierdo y una sección del lado derecho. La sección del lado izquierdo es esta. Si te das cuenta, el corte está por aquí en medio, ¿sí o no? Por aquí ves el corte, pero ¿qué estoy graficando? ¿Dónde grafiqué? Hasta el nodo anterior. Al nodo anterior del corte. En este caso, el nodo anterior. Y para el de acá, el que está después del corte. ¿Ya? Y esa es tu sección. ¿Qué haces ahora? Colocas todas las fuerzas de los elementos de tensión. ¿Qué significa? Que tienes que salir del nodo. Fuerza, fuerza y fuerza. Tú puedes trabajar con la sección del lado izquierdo o puedes trabajar con la sección del lado derecho. Igual te va a salir la respuesta. Ahora, te pregunto, ahora vamos a preguntarte ya, tengo esas secciones, me dice esos cortes, pero ¿y cómo va a calcular para esas fuerzas? Bueno, tienes que usar ecuaciones de equilibrio, pero no son solo las dos ecuaciones de equilibrio, son las tres. Fuerza en X, fuerzas en Y y momento. Te pregunto, ¿en qué nodo tienes más incógnitas para esta sección? B. Modo B. ¿Qué ecuación de equilibrio Momento. te ayuda para eliminar esas incógnitas? Momento. Entonces, ¿tú qué haces en la sección? Dices, ¿sabes qué? Voy a hacer sumatoria de momentos en B igual a 0. Sentido antiorario o positivo. Puede ser horario o antiorario, depende de lo que tú quieras trabajar. ¿Ya? Saca sumatoria de fuerza de ¿Qué ocurre con BD y B? No hay. No hay. ¿Qué ocurre con 4? Sí, no hay tampoco. ¿Por qué no hay momentos con la Porque está fuerza en el de eje del momento. ¿Qué pasa con FCE? Sí es. ¿Y qué tipo de momento genera? ¿Positivo? Perpendicular. Positivo. 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 Entonces va a ser FCE, ¿por qué distancia? 12. 12. A ver, ya. ¿Qué otra fuerza te genera momento? La A. La Reacción en A. 6. ¿Positivo o negativo? Serían 4. no negativo. ¿El 6 por 9? ¿Tiene más fuerza? Es 9. Igual a 0. ¿Qué hace aquí? Después. FCE 54. va a ser igual 54. a 6 por 9 dividido por 2. 4.5. Como salió positivo, ¿qué significa? Que el elemento está en. Primero, que el elemento está en tensión, y segundo, A de 6. que la dirección está correcta ahí. Ese no está bien. Listo, perfecto, tienes una fuerza. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál crees que debe ser la siguiente ecuación que vas a utilizar? ¿Por qué? Solo tienes un incógnita, pues, ¿sí o no? Entonces, lo que haces ahora es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tienes 6 menos 4 menos FBE, porque lo vamos a multiplicar. ¿Cuál es el ángulo? Ya lo sacamos el ángulo. 53.13. Para Y. ¿Por qué lo multiplicas? ¿Tiene la fuerza de Y? Igual a 0. Y FBE va a ser igual 6 menos 4, 2. Para el otro lado, menos 2 dividido para el seno de 53.3. 2 dividido para el seno de 53.3, ¿qué valor nos da? Va a parecer no. No por lo que está, creo que lo que es en el eje X. 2.5. 2.8. Sale positivo otra vez, ¿qué significa? Que primero la dirección es correcta y segundo que el elemento está. ¿Qué otra ecuación? ¿Cuál es para hallar la otra fuerza? ¿Qué ecuación le usan? La sumatoria de fuerza en X igual a 0. Y eso va a ser igual a FBD más 2.5 por el coseno de 53.13 y más FCE, que es 4.5. Igual a 0. ¿Qué va a ocurrir? FBD, ¿qué signo está? ¿El positivo o negativo? Negativo. Negativo. 2 por el coseno de 53.13 más 4.5, ¿qué valor nos da? 2.5 por el coseno de 53.13 más 4.5. 5.7.
sin menos 5.7. ¿Qué significa esto? ¿Está mal? Significa que la selección. La dirección que somete a todas las. Y por ende, Contrario. calculaste la fuerza de los elementos. Si hubiese hecho simplemente los nodos, iba a te toma más tiempo. ¿Cuánto te sale? Le pongo positivo igual 5.7 y le colocar la compresión. No, porque está claro que es compresión. O sea, si el tipo así, O sea, yo lo pondría, porque a lo mejor te pido otra fuerza más. Y la fuerza vea. Y si tú te pones haciendo rápido, te olvidas, ay, como está positivo ahí, bueno, es muy bueno. Se está todo abajo. 12.5, que dice. Puedes hacer momentos, puedes hacer cualquier sección. Puede ser la sección de la izquierda o puede ser la sección de la derecha. La respuesta te va a No ser estás igual. haciendo análisis. No te va a cambiar. Estás haciendo. Eso es método de sección. Que tú la armadura Buscando la fuerza. le hagas un corte Momento y dibujes la sección del corte. Puede ser la sección izquierda o la sección derecha. Cualquier sección. Las incógnitas. Solo ese momento. Solo ese momento. Estas son las dos secciones. Para ese corte, esta es la sección izquierda y esta es la sección derecha. Después de hacer el corte, pones toda la fuerza de los elementos en tensión. ¿A qué me refiero? Todo va a salir del nodo. Después de ello, aplica equilibrio. Fuerza en X, fuerza en Y y momento. ¿Dónde vas a aplicar momentos? Obvio, donde tengan más fuerzas incógnitas. Porque ¿qué ocurre ahí? Al aplicar momentos P, ¿qué pasa con FBD y FBE? Se van a eliminar, van a ser cero. ¿Por qué son cero? ¿Por qué se eliminan? La línea de fuerza no se fuerza. Perfecto, la línea de FBD es como el punto de abajo. 5,7, ¿verdad? No se genera distancia, por ende no se va a generar momento. ¿Ya? Pero ingeniero, pero aquí tiene una de 4, no sé, pues. Porque la alineación de 4 a 6 es perpendicular al punto. Sigue siendo 0. ¿Ya? Entonces, ese de ahí, de esa manera tú puedes aplicar la sección. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí un poco la teoría. Calcule la fuerza de D, BE y CE. Aplico la sección. ¿Dónde voy a hacer el corte? El corte lo voy a hacer de donde quiero los elementos. ¿Qué gano haciendo un corte aquí? Nada. ¿Qué gano haciendo un corte allá? Nada, no gano nada. Quieren hacer el corte donde están los elementos que yo te estoy pidiendo que analice. ¿Ya? Date cuenta de algo. Tienes casos como esa armadura que para esa armadura, si tú coges la sección del lado izquierda, tienes que calcular las direcciones. Ya no necesitas calcular reacciones. ¿Sabes por qué? Porque si tú coges la armadura del lado izquierdo, la sección del izquierdo, conoces P1 y conoces P2. ¿Para qué quieres las reacciones? Para nada. Entonces tienes que ver que, inclusive, cuando haces las secciones, a lo mejor no debes calcular reacciones, no va a ser necesario. Porque dependiendo de la sección que tú vayas a escoger, no haces nada con esos valores. ¿Ya? Entonces, esa sección, si yo quiero aplicar las secciones, mira, aquí está. Así te queda la sección de esa armadura. La fuerza de los elementos, todos los prestas atención, ¿ya? Y si te das cuenta, tienes P1 y P2. En ese corte, las reacciones no te sirven de nada. ¿Para qué las vas a calcular? No haces nada a calcular. No lo hagas. ¿Cómo calculas esas fuerzas? Con ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son? X, Y y para las secciones, momento también. ¿Ya? De ahí el procedimiento es similar. Primero grafica el diagrama cuerpo libre de la armadura, ese es el caso. Elementos, ¿qué tienes que hacer? No. Si yo te digo, dígame la fuerza del elemento BC, GC y GF. Sección. Pero yo no te voy a decir que método usar. Yo solo te voy a poner la orden. Depende de tú cómo vayas a analizarlo y veas qué método te conviene usar. Si tú utilizas el método de los nodos, si lo manejas lo vas a hacer bien, pero tardas más. Y acuérdate que el ejercicio no solo es un examen, son varios exámenes, son varios ejercicios. ¿Ya? Entonces, necesitas tiempo. No siempre solo va a ser el método de las secciones. Hay otro método. A lo mejor yo te pido
la fuerza del elemento BC, GC y GF, y te pido la fuerza del elemento AB. ¿Qué vas a utilizar? Todos nodos. Sección y no. Puedes usar secciones y no, así puedes combinar los métodos. Puedes usar secciones. Te digo, calcúlame la fuerza BC, GC y GF. Y la fuerza del elemento AB. La misma sección de eso sacó el nodo del AB. Entonces, ¿qué tendrías que hacer aquí? Bueno, primero hacer la sección. ¿Necesitas calcular reacciones aquí? No. ¿Por qué no necesitas calcular reacciones? Porque poco de la izquierda. Pon la sección izquierda. Vamos graficando la sección izquierda, porque igual eso hay que resolver. Un momentito. A ver, ¿cómo pienso ahí, Corriendo? Ustedes para que no le pase. Si yo para esta armadura te hubiese pedido las fuerzas del elemento BD, BE y CE, aparte también la fuerza del elemento de F, FE y DE, ¿cuántos cortes tiene que hacer? Dos cortes. Solo uno y como es simétrico. Solo uno, pues. No es que la armadura es simétrica. Esta armadura es simétrica. Entonces, si tú haces el corte aquí y calculas estas tres fuerzas, ¿qué significa por Lo simetría? mismo está al otro lado. Estas tres fuerzas son iguales. Sí, se ve. Si es simétrica. Yo digo, como una pregunta de su compañero, lo digo usted. Pero si es simétrica. Si no es simétrica, Dos cortes. si no es simétrica, ahí sí hay dos cortes. ¿Cuántos cortes tengo que hacer? Dos. Pero es simétrica Solo uno. Está bien, perfecto. Voy a una contación de mujer para ustedes, en realidad. Cuando es simétrica, sí, un corte. Pero si no es simétrica, ahí sí debería ser dos cortes. ¿Ya? Igual, a pesar de hacer los dos cortes, sigue siendo menos tiempo que hacer el elemento de los nodos. Porque si haces el elemento de los nodos y yo te estoy pidiendo los 6 elementos, necesitas calcular primero este nodo, después este nodo y este nodo, para poder venir a los nodos de acá. ¿Ya? ¿Ya copiaron? Perfecto. Uy, DC, GC y FF. Entonces, el corte de esta armadura. Entonces, el corte que usted debería hacer para calcular esos elementos debe ser ahí donde está la dibujada de la línea. Entonces, usted aquí tiene dos secciones: la sección del lado izquierdo y la sección del lado derecho. Te lo voy a preguntar, yo lo dijeron, pero no lo voy a preguntar. ¿Necesitas calcular las reacciones? No. ¿Por qué no? Para las secciones. Con el lado izquierdo, ¿te basta para calcular la fuerza? ¿Sí? Con el lado izquierdo lo haces. Entonces, tú lo único que vas a hacer es graficar la armadura solo de la sección del lado izquierdo. Donde tienes el nodo A, que tiene una fuerza externa de 1000 newtons. Aparte tienes el nodo B, de ahí tienes el nodo G, no tiene fuerza el nodo G y solo tienes esto. Tienes el nodo A al nodo G, tienes 2 metros, y de acá, de B a G, también tienes 2 metros. Te repito, este es el corte. Tú graficas la sección con el nodo. Si haces del lado izquierdo, el nodo anterior. Si lo haces del lado derecho, el nodo que sigue. ¿Ya? En este caso, como es el lado izquierdo, la sección va a ser ¿hasta dónde? Hasta el nodo G. Y aquí está tu sección hasta el nodo G. Miren, este triángulo, 2 con 2. Esa es la única armadura. Tienes eso, ¿qué vas a decir de paso? Colocas todas las fuerzas en tensión de cada elemento. Claro está, en su línea de acción, ¿no? Y aquí tienes la fuerza B, C. Acá tienes la fuerza GC. Y acá tienes la fuerza ¿qué? F. Ahora, ¿cómo calculas los valores de esas fuerzas? ¿Qué debes usar? Equilibrio. Equilibrio. Te pregunto. Momento en G. Perfecto. Ya pasó. Sumatoria de momentos en E igual a 0, sentido antihorario positivo. ¿Ya? Ingeniero, entonces ahí no se toma en cuenta a B ni a G. A ver, ¿no? ¿Qué es eso? Porque no está haciendo ¿dónde está haciendo el corte?
En B, C, G, C y G, F. Así se pero igual no va a No, es que aquí no hay corte, eso es un elemento, es un CI. Es que no le meto los nodos. Profe, En el método de los nodos, tú analizas el nodo. Ahorita está, en este método analizas la sección. lo que queda cortado. Lo que- exacto. ¿Ya? Vamos, los momentos en el punto G. FBC te genera un momento horario o antihorario, FBC. Horario. Negativo. Perfecto. Menos FBC, ¿por qué distancia? 2. 2. ¿Qué más fuerza te genera el momento? 1000 por 2. Más. Horario, perfecto. 1000 por 2. ¿Tiene más fuerza? ¿Qué hace ahora? FBC que va a ser igual. ¿A 1000 por 2? A mí, 1000. Igual que Salió positivo. es ¿Qué significa? que está bien. Primero, la dirección de esa fuerza es correcta. Y por ende, si la fuerza sale del nodo, el elemento trae Tensión. tensión. Listo, vamos, siguiente. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Todo lo que hace arriba es positivo. no sería genérico para ya sacar directamente. No, es lo mismo, en realidad. ¿Cuántas incógnitas tiene ahorita en Y? Profe, si hay más de 3 incógnitas no se puede hacer. Claro. Si más de 3 incógnitas, no, sí se puede hacer, pero sí se puede hacer. ¿Sí se puede hacer? Tiene que ser Que después la reemplaza con el Tienes Y. que hacer sistema de ecuaciones. Ok. Llegar una fuerza en función de la otra. Y después van a llegar. Porque acuérdate, a ver, por si acaso, la ecuación de sumatoria de momentos, tú la puedes aplicar, puede ser momento en G, puede ser Momento momento en B, Momento en A. puede ser momento en A. Ecuaciones de momentos. Si tú lo puedes sacar, en cualquiera de los tres puntos puedes sacar sumatoria de momentos. Ah, ya. ¿Ya? Fuerza de entonces, aquí tenemos FGC. Como tiene 2 de base y 2 de altura, ¿cuál va a ser el ángulo? ¿Cuánto? 45. Entonces, FBY por el seno de 45 menos 1000 es igual a 0. Entonces, FGC va a ser igual a 1000 dividido para 0.70. No es 1000, no es. Ah, Aquí es igual 1000 dividido para 0.70 o 0.45. 1428.6 newton salió positivo. Significa que la dirección de esa fuerza es correcta y aparte el elemento va a estar en tensión. tensión. Continuamos. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Esa es mi siguiente ecuación. Tengo FGF, que va a ser la derecha, que es positivo, más FBC, que es 1000, más FGC, que es 1428.6 por el coseno de 45. ¿Tiene una fuerza en X? No, igual a 0. 1000 más 1000, 2000. FGF va a ser igual a menos 2000 newton. 2400. 1428 por el coseno de 45 te debe al 1000. Ah, pero 1000 más 1000, 2000. Como será negativo, significa primero que la dirección de la fuerza F no es esa. Hacia el otro lado. Y por ende, compresión. Comprensión. la ternura. Entonces, si dibujáramos esa ecuación sería así. Sí, que deje de ver. Ya. Está muy fácil para hacer exámenes. No, es fácil. No, es fácil. Algo anda mal por aquí. Sí, yo no la veo. Ahora, hagámoslo nomás. Algo anda Está muy mal. fácil para hacer ustedes. Sí, algo anda Bueno, mal. vamos a poner el siguiente. Imagínate que yo te pido la fuerza del elemento AB. Tanta humildad. ¿Qué es eso? Entonces ahí, ¿qué tendría que hacer? Meto los nodos. Transmica el nodo A, ¿verdad? Pone la fuerza de 1000, pone la fuerza FAB y aparte FAC. Pero como yo te estoy pidiendo solo FAB, ¿tú vas a calcular FAC? No lo calcules porque no te lo estoy pidiendo. ¿Cómo calculas FAB? Como la fuerza de Y es igual a 0, todo lo que sube es positivo. FAB por el coseno, el seno de 45 menos 1000, eso es igual a 0. Y
Y FAB va a salir. Como salió positivo, significa que esa elección es correcta y por eso el elemento está en. ¿Ya? Entonces, hay veces que tú vas a combinar los métodos. No solo te toca usar método de excepciones, sino que lo que vas haciendo es usar método de los nombres. ¿Ya? Es que pensás que dice. Preguntas. Que le ponga falta, dice. ¿Qué tal? Preguntas. Sí, no.